En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven y derrámate en esta noche, en este momento. Ven y llénanos de ti, oh amado Espíritu, para poder hablar conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. Bendice este curso de apologética y esta tercera enseñanza, amado Dios, para que todos los que vengamos aquí, vengamos con un corazón dispuesto, un corazón abierto, y que tú, Señor, nos permitas penetrar los misterios tan maravillosos de la fe que nos has dado. Esa fe que tú fundaste en los apóstoles. Hoy permítenos, Señor, escuchar tu palabra. Humildemente, amado Dios, me postro delante de ti para que tú me llenes de tu espíritu y permitas que mi boca pronuncie solo lo que tú deseas. Oh mi Señor, hazme canal de tu gracia. Oh amado Dios, hoy quiero decirte, como te dijo la Virgen María, he aquí la esclava, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Asístenos, Señor, y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que esta palabra corra, que la palabra de Dios no esté encadenada y corra por donde tú quieras, Señor. Por los 4 puntos cardinales lleva tu palabra, para que muchos hermanos puedan escuchar y conocer las maravillas de que tú estás verdaderamente presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Una vez más, en este curso de apologética estamos meditando sobre la Eucaristía. En los temas pasados analizamos si la Eucaristía es un símbolo o no, o si es la presencia real de Cristo. Y como ya lo vimos, Cristo está verdaderamente presente en las especies de pan y vino. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, los padres apostólicos, los apóstoles, lo han confesado y lo hemos confesado por más de 2000 años. Vamos a partir de ahí. Si usted quiere ver esa enseñanza, va a tener que adquirir el CD del tema 1 y del tema 2, que quede grabado ahí. Del tema 1 y del tema 2. Hoy vamos a ver varios aspectos importantísimos sobre la Eucaristía, ya partiendo del hecho de que Cristo está verdaderamente presente en el pan eucarístico. Y ahora vamos a analizar, número 1, que Cristo no celebró la Santa Cena, como dicen, sino que verdaderamente Cristo celebró la Santa Pascua, que incluía una cena. Cristo celebró la Pascua. La última cena fue la celebración de la Pascua. Hoy lo vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es el significado de memorial o conmemoración. Lo tercero que vamos a ver es el significado de alianza. Cristo utiliza la palabra alianza, sangre de la nueva alianza. Lo cuarto que vamos a ver es lo que Cristo dijo en Juan 19:28. ¿Qué quiso decir Cristo con todo está cumplido, todo está consumado? Los hermanos no católicos dicen que cuando Cristo dijo todo está cumplido, todo está consumado, entonces la salvación ahí se acabó. Hasta ahí, de una vez y para siempre. Entonces no tenemos que volver a ofrecer sacrificios, a celebrar la Santa Misa, porque ya todo está hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir Cristo en la cruz cuando dijo todo está consumido? ¿Verdad? Vamos a ver entonces si la misa es un sacrificio. ¿Es la misa un sacrificio? ¿Es la misa un sacrificio? Pregunto,
¿Es la misa un sacrificio? Más de un hermano católico les comentaba, responde, claro hermano, es un sacrificio ir a misa todos los domingos, ¿verdad? ¿Es la misa un sacrificio? Y lo segundo que vamos a responder, si la misa es un sacrificio, los católicos decimos que sí. Entonces, dicen los hermanos no católicos, en la misa volvemos a crucificar a Cristo. Eso es una herejía. Los católicos, si tienen un sacrificio, entonces vuelven a crucificar a Cristo en el altar. Entonces la otra pregunta que vamos a responder es, ¿volvemos a crucificar a Cristo? Y los católicos decimos, no. ¿Es la misa un sacrificio? Sí. ¿Volvemos a crucificar a Cristo? No. ¿Y cómo es eso? Lo veremos también. Dentro de una media horita se va a dar cuenta usted. Y lo otro que vamos a responder, la objeción de los hermanos no católicos y otras citas muy parecidas como Hebreos 7:27, en donde, ¿qué quiso decir el escritor bíblico? Que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos sumos sacerdotes, luego por el pueblo, y esto lo realizó de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Usted nos dice, Cristo se ofreció a sí mismo de una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué ustedes celebran una vez más el sacrificio de la misa? Eso y mucho más en los próximos 40 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien, y vamos a ir entonces inmediatamente a Mateo 26:30. San Mateo 26:30. Todos, Evangelio de San Mateo, capítulo 26:30. ¿Ya estamos ahí? Dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza. Sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Un detalle en el versículo 30. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra de Dios. Quiero hacer notar que en la celebración pascual de Cristo inmediatamente después de haber leído los himnos, rezado los himnos, sale al monte de los olivos. Quiero que se queden con esa imagen en la memoria. Cristo inmediatamente después de leer los himnos se va para el monte de los olivos. San Lucas 22 versículo 7, ese no lo busquen, nada más lo voy a leer. Antes de la cena pascual, San Lucas 22 versículo 7, a continuación va a seguir la cena pascual. Cristo dice: llegó el día de los ázimos, la fiesta de los panes ázimos. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Palabra de Dios. Inmediatamente después del versículo 7 usted puede leer el paralelo de la cena pascual de Cristo, donde una vez más consagra el pan y el vino. Y Cristo dice, ¿verdad?, el día de los ázimos, el día en que se había de sacrificar el cordero de Pascua. O sea, Cristo va a celebrar la Pascua.
Lucas 22, 15, 20, seguidito de ese texto. Es el paralelo, se los voy a leer. Y les dijo, San Lucas 22, 15, 20, y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. ¿Qué ha deseado? Comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dada las gracias, dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22, 15, 20, palabra de Dios. Cristo entonces lo que celebró en la última cena fue la cena pascual, que significa paso. Pascua significa paso. Cristo no celebró solo esta cena pascual. Cristo celebró a lo largo de sus 33 años 33 cenas pascuales, una vez al año. Pero esta Pascua iba a ser diferente a todas las demás. En esta Pascua, Cristo la cambia. Cristo la cambia. Y en esta Pascua no la celebra como todas las demás, sino que adhiere la palabra alianza, la nueva alianza. Esta Pascua no es como todas las demás. Cristo utiliza solo una vez la palabra alianza, nueva alianza, y es en esta última cena pascual. Es de vital importancia entender esto, porque la historia de la salvación se divide en la antigua alianza y en la nueva alianza. De hecho, la Biblia está dividida en Antiguo Testamento. Testamento significa alianza, pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, cuando Cristo está diciendo que Él va a celebrar la nueva alianza, estamos en el punto culmen de la historia de la salvación. Tanto es así que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Se cuentan los años antes de Cristo y después de Cristo, o antigua alianza y la nueva alianza. Estamos en el punto central de la nueva alianza, cuando Cristo pronunció las palabras: esta es la nueva alianza. La nueva alianza. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra alianza 273 veces. 273 veces se utiliza la palabra alianza, para que usted pueda investigar en qué consistían las antiguas alianzas. Y ya hemos visto que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo, que el Nuevo Testamento supera al Antiguo. Hebreos 10:1 nos dice que el Antiguo Testamento es solo sombra. La ley es una sombra de lo que ha de venir. Esta nueva alianza supera a todas las antiguas alianzas que había celebrado Dios con su pueblo. Aparece 273 veces, y en la boca de Jesucristo en el Nuevo Testamento aparece una sola vez.
Cristo establece la nueva alianza. Vamos a explicar un poco el concepto de alianza, porque ahí está el detalle. Dijo Mario Moreno Cantinflas, gran profeta. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Claro que sí, eso es el Evangelio de según Cantinflas, capítulo 1. No. La alianza no es un contrato, como muchos piensan. Si usted va a investigar el concepto de alianza, alianza no es un contrato. En un contrato usted intercambia bienes y servicios. Yo te doy eso y tú me pagas esto. Eso es un contrato. Un contrato. Yo te doy esto y tú me pagas esto. El contrato tiene un límite de tiempo hasta que yo termine el trabajo. Hasta que yo termine el trabajo. Si yo incumplo o el otro contratista o el contratado incumplen, hay cláusulas de rescisión del contrato. Yo no te pago, yo te castigo, La alianza es superior al contrato, porque en la alianza no se intercambian bienes y servicios, sino que se intercambian personas. Yo te doy mi vida y tú me das tu vida. Se compromete a la persona misma. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. La alianza no tiene tiempo final, sino hasta la muerte de alguno de los dos. Pero las alianzas que establece Dios en el Antiguo Testamento son permanentes. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Está de más decir que Dios nunca ha faltado a la alianza. El hombre siempre ha faltado a la alianza. En la alianza se realiza un juramento. Juro por mi vida que en la alianza que establece Dios con Abraham, si ustedes recuerdan ese pasaje, se descuartizan unos animales, se forma un camino, Abraham pasa en medio de ellos y Dios pasa en medio de los animales como una columna de fuego y quema los animales, dando a entender que me pase lo mismo, que me pase a mí lo mismo que a estos animales si yo falto a mi palabra, si yo falto a la alianza. Dios es un Dios de alianzas. Dios es un Dios de alianzas. La alianza, como lo que se entrega son personas, la alianza forma familias, forma pueblos, forma naciones. Generalmente el final de una alianza se firmaba, por decirlo de alguna manera, con un banquete, una fiesta, una celebración, en la cual había un sacrificio. Se descuartizaban los animales, se separaban, había generalmente derramamiento de sangre. Lo otro bien importante es que la alianza se actualiza, se renueva. Generalmente encontramos en el Antiguo Testamento la palabra de Dios diciendo: Dios se acordó de su alianza. No es que a Dios se le olviden las cosas, no. Es que Dios actualiza la alianza con su pueblo. El mejor ejemplo de una alianza es el matrimonio. Ahora sí lo va a entender usted. Es el matrimonio. En el matrimonio se donan personas.
yo me entrego a ti y tú te entregas a mí. Hasta, dijo una hermana, ¿de cuándo a cuándo? No, hasta que la muerte nos separe. Yo me entrego a ti, tú te entregas a mí. Esa alianza produce familias, pueblos y naciones. Esa alianza se produce en un juramento. Los dos se juran fidelidad, lealtad. Por eso es tan delicado el adulterio. Es tan delicado el adulterio, porque usted está fallando a una alianza. La alianza generalmente tiene un sacrificio. Se sella con un sacrificio, con sangre. La alianza del matrimonio se sella en la luna de miel, aunque usted no lo crea. Por eso es tan importante guardarse virgen y casto para llegar al matrimonio. De hecho, si usted pronuncia el juramento y dice la Iglesia Católica y no se consuma el matrimonio en la luna de miel, ahí no hay matrimonio. El matrimonio se declara nulo. Porque los que se han jurado amor eterno deben consumar el matrimonio en la luna de miel. ¿Y cuándo se actualiza la alianza del matrimonio? Cada vez que hay relaciones sexuales entre esposo y esposa, se están renovando los votos de la alianza, se está actualizando en el altar de la cama matrimonial la alianza del matrimonio. Por eso es pecado grave el adulterio, porque usted está rompiendo la alianza con su esposa, con su esposo, y lo está cambiando, se está yendo por otros ídolos, otros dioses. ¿Les queda claro el concepto de la alianza? ¿Verdad que sí? Qué bonito es hablar del matrimonio desde la perspectiva de la alianza. Eso es tema de una charla para matrimonios full. Entonces, Cristo cuando dice, esta es la sangre de la nueva alianza, Él se está entregando. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Lo está sellando con sangre. En la cruz, en el Calvario, se está entregando a nosotros, y nosotros estamos pactando alianza con Dios, con Jesucristo nuestro Señor, cada vez que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta alianza que Cristo establece, la actualizamos cada vez que vamos a la Santa Eucaristía. Para entender un poquito más, vamos a irnos a lo que era la cena pascual. Rápidamente, hermano, vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 12, celebración de la Pascua judía. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Éxodo 12, 1 y siguientes. Tengo que leer todo el texto, así que pasen rapidito ahí, por favor. Vamos a avanzar un poquitito rápido, hermanos. Éxodo 12, porque si no, va a ir hasta por 4 charlas esto. Éxodo 12, 1. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Espere para que vea. Esto está empezando, man. Éxodo 12, 1 al 24. ¿Por qué los hermanos no católicos no comprenden la alianza? Porque ellos tomaron la palabra de Dios de la Iglesia Católica en el año 1517
se separaron de la iglesia. Al separarse de la iglesia, se separan de la tradición. Al separarse de la tradición, desarraigan, por decirlo de alguna manera, la palabra de Dios. ¿Dónde fue que se escribió? En el contexto del tiempo, del espacio. Acuérdese que Jesús es judío. Los apóstoles eran judíos. Si usted pretende interpretar la palabra de Dios en el siglo XX sin saber qué estaba celebrando Cristo, ahí es donde están los problemas de los hermanos no católicos. Al separarse de la iglesia, se están separando de la fuente y entonces hacen decir a la Biblia un montón de cosas que la Biblia no dice. Hermano, es que a mí me inspira el Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu Santo que le habla a ese hermano, en el mismo texto a otro hermano le explica otra cosa totalmente distinta. Entonces ahí es donde es necesario la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia. La iglesia fue la que recibió la palabra de Dios. Esta iglesia fue la que escribió la palabra de Dios. Entonces la interpretación del Espíritu Santo correcto está en la iglesia. Por eso no podemos desarraigar la palabra de Dios de su contexto, de sus costumbres, de la cultura en donde se escribió. Y Cristo está celebrando la Pascua, está celebrando la nueva alianza y la deja permanentemente para que sea actualizada. Se les va aclarando. Éxodo 12. Voy a leerlo un poco rapidito y hago en donde quiero hacer énfasis, entonces voy haciendo énfasis. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Versículo 5, atención ahí. Será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. Juan 1:29. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Verdad? Él es el Cordero de Dios. Él va a celebrar la Pascua. Y en esa Pascua no hay un cordero, porque Él es el Cordero. Él es el que se va a inmolar. Él es el que se va a sacrificar. Un cordero sin mancha, sin defecto. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Dicen los estudiosos que Cristo falleció alrededor de las 3 de la tarde, ¿verdad? Al atardecer. Vea cómo se cumple la Pascua. Tomaréis luego la sangre y untaréis las 2 jambas y el dintel de las casas donde comáis. La sangre marca las casas. ¿Para qué? Esa noche comeréis. ¿Qué dice? Comeréis la carne. La comeréis asada al fuego con ázimos y con hierbas amargas. De hecho, si el judío en la celebración de la Pascua no come el cordero, se dice que no cumplió con la cena pascual, no cumplió con la Pascua, no cumple con el precepto de la Pascua. Para poder cumplir un judío con el precepto de la Pascua, debe comer el cordero. No comeréis de ella nada crudo. Ya van pensando en Eucaristía, No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y víscera, todo, entero, todo. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo al amanecer lo quemaréis. La comeréis así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano. Y la comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto,
de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé, de Egipto, yo Yahvé, la sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y no os afectará la plaga exterminadora, o sea, la muerte. Cuando yo hiera el país de Egipto, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Este día será memorable, conmemoración, memorial. Este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta de Yahvé de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Como ley perpetua. Rápidamente el versículo 17. Ahí sigue la explicación de la fiesta de los ácimos. Guardaréis la fiesta de los ácimos, porque este mismo día saqué yo vuestros ejércitos del país de Egipto. Guardar ese día de generación en generación como ley perpetua. Palabra de Dios. ¿Qué está pasando? La Pascua fue cuando el país de Israel, los hebreos, salieron de Egipto y fueron liberados de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces el Señor manda que celebren la Pascua. En esa cena pascual se sacrifica un cordero, y la sangre del cordero tiene que ser untada en los marcos de las casas, porque si no, el primogénito, ¿qué pasaba? Moría. O sea, la Pascua tiene poder de salvación para los primogénitos. El primogénito se iba a salvar por la sangre del cordero untada en el marco. Entonces tenía calidad de liberación, de salvación. Y Dios manda que se celebre año a año, año a año. Y aquí es donde entra la palabra conmemoración o memorial. Este día será memorable. Conmemoración o memorial para un judío no es sencillamente recordar. En griego, memorial, la palabra anámesis no significa recordar el pasado, sino significa actualizar al presente. La explicación de memorial, el significado de memorial, significa hacer vivo una vez más en el presente. Hacer vivo una vez más en la mente el acontecimiento en el presente. Entonces, cada año, después de la primera cena pascual, en donde se oyó un grito, dice la palabra de Dios, como nunca antes en el pueblo de egipcio, al ver la gran mortandad, dice que no solo los primogénitos, sino también de animales, los primogénitos de animales, fue un grito de dolor tan grande que a ningún israelita se le iba a olvidar. Al año siguiente, el mismo primogénito le decía al papá: papi, acuérdese que hay que celebrar la Pascua. Papi, cuidado, se le olvida la Pascua. Entonces los judíos, cuando celebraban la Pascua, ellos sabían que si no cumplían con el precepto, ¿quién quita un quita y pasa una vez más el ángel y se lleva a los primogénitos? Entonces el primogénito le decía: papi, la Pascua. Y así de generación en generación. El pueblo judío, nosotros tuvimos en el curso pasado una cena pascual.
Para los hermanos que estuvieron en este curso no vamos a poder hacerlo, pero celebramos la Pascua judía. Ahora les voy a explicar unas líneas de la Pascua judía. Interesantísimo. Y para un judío, vaya pregúntele, hermano, la Pascua no es recordar un acontecimiento cualquiera, sino que ellos hacen presente el día de hoy, el día en que Dios con gran poder los sacó de la esclavitud y los llevó hasta la tierra prometida. Lo hacen vivo, lo hacen presente el día de hoy. Entonces, cuando Cristo dijo, haced esto en conmemoración mía, para un judío está clarísimo. Para un judío está clarísimo. Esta es la nueva alianza, hacerlo en conmemoración mía. Inmediatamente los apóstoles entienden, y ya lo leímos en 1 Corintios capítulo 11, como textualmente San Pablo, con casi 30 años después de haber muerto Jesucristo, él dice: y yo recibí esto del Señor, que la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y transmite casi literalmente la última cena pascual. Y por eso entendemos Hechos 2:42, se reunían toda la comunidad diariamente, Hechos 2:46, a la escucha de la palabra de los apóstoles, la predicación y la fracción del pan. Estos versículos los vimos la semana pasada, porque ellos están actualizando la Pascua. Es interesantísimo, Levítico capítulo 2, es interesantísimo. Cuando Dios le explica a Moisés, a su pueblo, cómo tenían que realizar los sacrificios, solo voy a leer varios versículos. Usted lo puede leer todo el capítulo 2, es más, desde el capítulo 1 de Levítico, cómo tenían que ser todo el ritual de los sacrificios, todo el ritual de los sacrificios. Voy a leer nada más unos versículos, hermanos. El tema está muy cansado, el tema. Me avisan, nos hacemos una pausa ahí, porque esto tiene mucho texto, Levítico capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo tenía que ser la oblación? Voy a leerlo desde el 1. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una oblación vegetal, su ofrenda consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La presentará a los hijos de Aarón, tomará un puñado de harina con el aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará sobre el altar como memorial, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón. El sacerdote se come el resto de la oblación. Y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahvé. Puede leerse el versículo 9. El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y la quemará sobre el altar como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Versículo 13. Sazonarás con la sal toda la oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirá que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Versículo 16. El sacerdote quemará como memorial de la misma parte del grano majado y del aceite con todo el incienso como manjar para Yahvé, abrazado para Yahvé. Palabra de Dios. Como memorial, y será de aroma para Yahvé. Hermanos, nuestro Dios del Antiguo Testamento es un Dios litúrgico. Es un Dios que le agradan los sacrificios. Que tiene sacerdotes, que tiene altar, que tiene incienso, que tiene un memorial. Y en esta nueva alianza tiene que ser superior a la antigua. Ya lo vimos. Tiene que ser superior a la antigua. En esta nueva alianza, en este nuevo pacto,
se entrega a Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, de una vez y para siempre. Y se le manda al nuevo pueblo de Dios a un nuevo memorial. Nosotros en la Santa Misa, una vez más, celebramos la Pascua. Pero ya no la Pascua de la liberación de Egipto a la tierra prometida, sino la Pascua de la liberación de Jesucristo, cuando nos hace morir por el precio de su carne y de su sangre. Nos hace morir al pecado y a través de su alimento espiritual, de su alimento a través del pan y el vino, nos llevará hasta la vida eterna. Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nosotros los católicos no celebramos la Santa Cena. De hecho, la palabra Santa Cena no aparece ni una sola vez en la Biblia. La Santa Pascua, la actualización de la alianza de Dios a través de Jesucristo con su pueblo. Entonces nosotros estamos celebrando la Pascua, que es un memorial, que memorial significa actualizar, volver al presente. Se lo voy a explicar con un ejemplo, a ver si lo entendemos. Cuando se quemaron las Torres Gemelas, todo el mundo estaba pendiente, ¿verdad que sí? Todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Ese día yo me levanté, me dice mi esposa, pero que usted no se ha dado cuenta que está sucediendo. No, pero ¿qué está sucediendo? Que se están quemando las Torres Gemelas y todavía no estaba muy claro el asunto, que era un atentado, qué sé yo. En Estados Unidos es un gran fuego y entonces ponían el fuego y la gente tirándose y todo aquello y lo vivíamos aquí, ahora. Pero eso no era ni aquí ni ahora, eso es allá en Estados Unidos, a no sé cuántos kilómetros de aquí. Y a usted le parece aquí y ahora, pero usted nada más está recibiendo la repetición de una imagen que está sucediendo allá, por la magia de la televisión. Pero usted lo está viviendo aquí y ahora. Es igual la Eucaristía. En la Eucaristía estamos actualizando aquí y ahora algo que sucedió hace 2000 años. Porque Dios es el dueño del tiempo. Él no está limitado por el tiempo y el espacio como usted y como yo. Entonces, hacemos presente una vez más el sacrificio de Cristo en el altar al día de hoy en la Santa Misa. En la Santa Misa, en el momento de la consagración, en ese momento se está haciendo presente delante de nosotros el sacrificio de Cristo en el Monte Calvario el día de hoy. Solamente que ese sacrificio es incruento, o sea, sin derramamiento de sangre, sin derramamiento cruel de sangre. La única diferencia del sacrificio de Cristo de hace 2000 años al que se nos hace presente hoy. En la Santa Misa, mi hermano, en la Santa Misa, Cristo está entregando una vez más su carne y su sangre por tu salvación y por mi salvación. Esto es extraordinario. Usted y yo que asistimos a la misa, estamos yendo al Calvario, hermano, a beber de la sangre y de la carne que hace 2000 años hace presente Cristo hoy para tu salvación y para mi salvación. Hermano católico, eso es lo que pasa. Eso es lo que actualizamos, es el memorial de Cristo. Ya entendemos por qué Pablo lo decía en Primera de Corintios, capítulo 11, ¿lo recuerdan? Vamos rápidamente.
Primera de Corintios, es así, búsquenla, hermanos. Capítulo 11. Voy a leerlo del versículo 23. Voy a leerlo, irlo leyendo, hermanos. Ustedes lo van buscando. Primera de Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Anámesis. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues, aquí es donde se entienden las palabras de Pablo. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. De lo contrario, no se entenderían estas palabras de Pablo. Anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Pablo tiene claro que el sacrificio al comer el cuerpo y la sangre de Cristo es el sacrificio de la muerte del Señor hasta que venga. Todos los días hasta que venga. O sea, de una vez y para siempre. Cristo está celebrando la cena pascual. En la cena pascual, voy a leerlo de una manera rápida. Se hacía lo siguiente: la Pascua judía, voy a leerlo, queda grabado. Se llena la primera copa y se pronuncia la bendición. 2. Lavatorio de las manos. 3. Se comen las verduras amargas mojadas con agua salada. 4. Presentación del pan ácimo. 5. Se llena la segunda copa y el más joven pregunta: ¿por qué esta noche es distinta a las demás? 6. Se inicia el canto del Jalel, que consiste en los primeros salmos, o en la lectura de los salmos del 113 y 114. 7. Se hace la segunda bendición y se toma la segunda copa. 8. Segundo lavado de manos en preparación para el banquete. 9. Bendición del pan ácimo, se reparte y se come. 10. Se comen las hierbas amargas, se moja el jaroset, que es una mermelada rica, ¿verdad, hermanos? 11. Se sirve y se come el cordero. 12. Se llena la tercera copa, llamada de bendición, que se bebe después de la acción de gracias. 13. Se llena la cuarta copa, se canta la segunda parte del Jalel, de los salmos 115 al 118, y se bebe la última copa, o llamada copa de la consumación. Tenemos la narración de 4 copas, básicamente 4 copas. Hay una que es la copa de la bendición. Cristo está celebrando la Pascua. ¿Dónde lo dejamos al Señor con sus discípulos? Camino al Monte de los Olivos. ¿Qué dijo? Después de leer los himnos, los salmos, se fue al Monte de los Olivos. Si un judío lee eso, dice: ¿qué Jesús más maleducado? No terminó la Pascua, no tomó la última copa. No tomó la última copa. ¿Cómo lo sabemos eso? Por Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 16. Porque Cristo, Primera de Corintios 10, 16, voy a leerlo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿De qué está hablando Pablo? De la copa de la bendición. O sea, Cristo se tomó la copa de la bendición pronunciando las palabras: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Inmediatamente lee los himnos y se va. Porque Él no finaliza ahí la Pascua. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va como Cordero a ser inmolado para cumplir con la Pascua que nos dé la salvación.
¿Cómo lo entendemos aún más? Hasta ahora entendí yo le decía a los hermanos en el año pasado, hasta ahora entendí este texto, Mateo 26, 39, cuando Cristo estaba llorando lágrimas de sangre, y adelantándose un poco cayó en rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Que pase de mí esta ¿qué? Y yo lo leía y yo no lo entendía. Qué raro lo dijo el Señor, ¿verdad? Pudo haberlo dicho: Señor, que pase de mí este sufrimiento. Señor, que pase de mí Lo pudo haber dicho de miles formas, ¿verdad? Pero Él lo dijo: que pase de mí esta copa, porque Él está en Pascua. A Él le falta tomarse la última copa, cumplir con el precepto, inmolar el cordero y que el cordero sea comido. ¿Eh? Que el cordero sea comido. ¿Y dónde se toma Él esa última copa? ¿Quién estaba al pie de la cruz? Esto solo lo narra Juan, San Juan, porque San Juan estaba al pie de la cruz. ¿Con quién? Con María. Hoy está haciendo un calor extraordinario, ¿verdad? Digo yo, con el permiso de ustedes, Y Cristo dijo: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, ya todo estaba cumplido, ya todo estaba consumado. ¿Cuál es la última copa? La copa de la consumación. Entonces dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, que ya todo estaba consumado, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. ¿Cuál escritura? Juan 19, del 28 al 30. Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Vinagre es vino, un poquito más raro que el vino, ¿verdad? Vinagre. 19, del 28 al 30. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo. Usted lo puede leer en el Éxodo, que acabamos de leer, capítulo 12. Con una rama de hisopo se untaba la sangre, ¿verdad? Haciendo referencia una vez más a la Pascua. San Juan no escribe esto por casualidad. Él está poniendo el sacrificio de Cristo en la cena pascual. Una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Ahí terminó la cena pascual. La copa de la consumación. Ahí termina la cena pascual. No es todo está cumplido para la salvación, como dicen los hermanos no católicos. No. ¿Por qué no está cumplido para la salvación? Porque lo dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 17, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, que todavía le faltaba la resurrección a Cristo para completar la salvación de nosotros. Entonces, entender que Cristo dijo: aquí se acabó todo, ya no hay nada más, es un error. Cristo lo que está queriendo decir es: aquí finaliza la cena pascual, uniendo la bendición del pan y el vino con el sacrificio de Cristo en la cruz. Une todo en una sola Pascua, en una sola cena, y dice: aquí todo está cumplido. Y eso es lo que hacemos en la Santa Misa. Actualizamos la última cena pascual de Cristo al día de hoy, en donde el pan y el vino está unido al sacrificio de Cristo en el Calvario, y nosotros comemos hoy para nuestra salvación el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto se merece un aplauso. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario.
Y vamos a responder pues, ¿es la misa un sacrificio? Sí. Ya lo vimos. ¿Es la misa un sacrificio? Claro que sí. Voy rápido. ¿Es la misa un sacrificio? Entonces, hermano, ¿cómo explica usted que Cristo dice que Él murió y de una vez y para siempre? De una vez y para siempre. Si usted dice que es un sacrificio, usted está matando una vez más al Señor. No. Lo que hacemos es actualizar el sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz al día de hoy. Lo hacemos presente. Le voy a explicar con un ejemplo a ver si me entiende. Siempre que sale el sol, usted va a decir: hoy es un nuevo día, ¿verdad? Hoy el sol brilló una nueva vez, pero realmente no es así. El sol nunca ha dejado de brillar. Es la tierra la que da vuelta. Entonces, cada día usted recibe el sol, el calor, la luz del sol. Pero no significa de que sea otro sol, sino que es el mismo sol que cada día nos alumbra, nos calienta, nos ilumina, el que brilla. Igual es el sacrificio de Cristo, ya lo dijimos. Él no está limitado en el tiempo y en el espacio. El sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Nosotros vamos a la Santa Misa a tomar del cuerpo y la sangre de Cristo, como dice la palabra de Dios, que es el sol de justicia. El sol siempre está brillando. El sacrificio de Cristo está presente. La diferencia, los hermanos no católicos hacen no exactamente lo mismo, pero muy parecido. Ellos le dicen a usted: hermano, acepte al Señor, acepte a Jesús como su Señor y su Salvador hoy. Si lo aceptas en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús lo ha resucitado entre los muertos, serás salvo. Y usted le puede preguntar: hermano, pero eso fue hace 2000 años. Sí, hermano, pero usted tiene que aceptarlo hoy. Sí, hermano, pero eso fue hace 2000 años. Sí. No, hermano, pues que usted tiene que hacer presente el sacrificio de Cristo. Apropiarse por fe. Apropiarse por fe del sacrificio de Cristo de hace 2000 años. Para la gloria del Señor, como tenemos la revelación completa, nosotros hacemos eso y mucho más. Porque nosotros no tenemos un sacrificio solamente espiritual, sino real. El sacrificio de Cristo hace 2000 años se hace presente hoy en los altares. ¿Y cómo se entiende entonces ese capítulo de Hebreos 7:27? Primero hay que decir que el libro de los Hebreos fue escrito, algunos se los atribuyen a Pablo, ¿verdad? Se los ponen dentro de las cartas de Pablo, pero a ciencia cierta no se sabe el autor, tampoco tiene mucha importancia. En el canon que dio a la Iglesia de las Escrituras, dijo que este libro es inspirado. Está tanto en la Biblia de los hermanos no católicos como en la Biblia católica, ¿verdad? Es un libro que se escribió para los judíos que se hicieron cristianos. O sea, para los judaizantes, así se conocían, los judíos que se hicieron cristianos. Entonces el autor pretende explicarle a los judíos que las antiguas alianzas ya no sirven, sino que Cristo de una vez y para siempre estableció una alianza eterna y perpetua para la salvación de todos nosotros. Hay que entenderlo en ese contexto, porque si usted saca un texto de contexto, tiene un pretexto. ¿Y dónde se entiende? Vamos rapidito, hermanos. Hebreos capítulo 8, ahí lo va a entender usted clarísimo. 8. En el 7:27 es la objeción. Y lo vamos a aclarar en el libro de los Hebreos capítulo 8. Aquí está el detalle.
8, versículo 1 y siguientes. Ponga mucha atención, hermano, porque lo que usted va a escuchar aquí ahorita es extraordinario. No se pierda esto, hermano. ¿Ah? Todas las luces encendidas ahí, hermano. Vea lo que dice el autor de los Hebreos. Dice: este es el punto capital de cuantos venimos diciendo. ¿Qué dice? Hebreos 8, versículo 1. Este es el punto capital, el punto central, el punto más importante de todo lo que hemos venido diciendo, incluyendo el capítulo 7, 27. Este es el punto central. Que tenemos un sumo sacerdote tal, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera. Perdón, puso atención ahí lo que acabo de leer. ¿Ah? ¿Dónde dice que está el trono? Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está ese trono? En los cielos. Al servicio del santuario. O sea, que hay un santuario en los... Interesante, mi querido Watson. ¿Ah? Elemental. Que hay un santuario en los cielos. Y de la tienda verdadera, hay una tienda verdadera, hay un santuario en los cielos en donde hay un sumo y eterno sacerdote, que es Cristo Jesús, erigida por el Señor, no por hombre. O sea, Jesucristo está en el santuario del cielo, en la tienda verdadera, porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo. ¿Qué dice que tiene que ofrecer? Dones y sacrificios. Porque todo sumo sacerdote, dice, todo sumo sacerdote, y Cristo es el sumo y eterno sacerdote, que está en el santuario del cielo. Que está en el santuario del cielo, ofreciendo dones y sacrificios. Si hubiera sido solo uno, como dicen los hermanos no católicos, hubiera sido ofreciendo su sacrificio. Pero está hablando en plural y está hablando en presente. Ofreciendo. ¿Cuándo ofreciendo? Hoy. En este momento, Cristo Jesús, como sumo y eterno sacerdote, está ofreciendo en el santuario del cielo al Padre, ofreciéndose en este momento, hoy, tiempo presente, en el santuario del cielo. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo. Sumo sacerdote, Génesis 14:8, voy a leerlo rápido. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, en el libro del Génesis, en el primer libro de la palabra de Dios, capítulo 14, versículo 8, está ofreciendo pan y vino como prefigura desde el libro de Génesis de lo que va a venir el sumo y eterno sacerdote, Cristo Jesús nuestro Señor. Desde el libro de Génesis está la profecía de que Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Y Melquisedec está ofreciendo ¿qué? Pan y vino. Salmo 110:4. Lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4 dice que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, según el orden de Melquisedec. Voy a explicarlo rápido. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Salmo 110:4 y Génesis 14:8. Pónganme mucha atención a esto que voy a decir, hermanos. Esto es importante. El sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año delante del Santísimo.
del Santo de los Santos, solo una vez al año, el día de Yom Kippur. Ese día él sacrificaba el cordero era derramado en el primer altar, y el sumo sacerdote, por la expiación, por el perdón de los pecados del pueblo, entraba delante de la presencia del Santísimo, del Santo de los Santos, con la sangre del sacrificio. Mientras el sumo sacerdote permaneciera delante de la presencia del Señor, Dios perdonaba los pecados de su pueblo. Y no podía estar mucho tiempo porque era pecador. De hecho, usaba una campanita. Si dejaba de sonar la campanita, entraba con una cuerda, lo jalaban, porque significa que había fallecido delante de Dios, porque no era digno de ofrecer el sacrificio. Entonces estaba un corto tiempo ofreciendo el sacrificio delante del Santo de los Santos, con la sangre, ¿verdad?, del sacrificio. Y cuando él terminaba, salía de la presencia del Santísimo, del Santo de los Santos, y terminaba el momento del perdón del pueblo. Pero mientras él permaneciera, el pueblo estaba recibiendo el perdón de Dios. El Señor estaba aceptando ese sacrificio por el perdón de todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces Cristo Jesús, como sumo y eterno sacerdote, se ofrece él mismo como cordero, con su propia sangre, siendo el sumo y eterno sacerdote. Va delante del santuario en el cielo, en la presencia de Dios Padre, no con la sangre de cualquier animal, sino con su propia sangre. Se ofrece a sí mismo, y él está en este momento delante del Padre, ofreciéndose de tal forma de que estamos en tiempos de perdón y de misericordia, mientras Cristo esté presente delante del altar del cielo de Dios Padre. De tal forma que Dios Padre, cuando nos vuelve a ver a través de su Hijo. Estamos en tiempos de misericordia, en tiempos de perdón, porque Cristo no ha salido de la presencia del Padre, y cuando Él salga, es la segunda venida, es el juicio. Entonces, hermano, cuando usted y yo vamos a misa y se hace presente Cristo en el altar, en ese momento estamos ascendiendo al cielo, al santuario del cielo. Se conecta la carne de Cristo con el santuario, que estos son santuarios de acá, terrenales. Se conectan, se eleva al cielo. La Santa Misa, el altar en el cual se está haciendo presente Cristo, se eleva al cielo, y en ese momento entra el momento de misericordia y de perdón para todos nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, ¿verdad? En ese momento, hermano, todas las bendiciones. Nos subimos al cielo, o el cielo baja a la tierra. Véalo como usted quiera. Abra el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 7. Vea lo que está pasando en el cielo. Vea Juan lo que está viendo. Capítulo 5, versículo 7 y siguiente. Vea Juan lo que está viendo. Vea Juan lo que está viendo. 6, del 6 en adelante. Vea lo que está viendo Juan. Oiga lo que pasa en la misa, en el momento en que nos conectamos al cielo, hermano. Porque Cristo se está ofreciendo de una vez y para siempre. Está presente en este momento. En este momento. Vea cómo lo ve Juan. Versículo 6. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. ¿A quién vio? A Jesucristo. El cordero degollado, sacrificado en el trono del cielo. Vea lo que está viendo Juan. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos, 7 es un número perfecto, plenitud. 7 cuernos significa todo el poder. 7 ojos, todo lo ve lo que está sucediendo en la tierra y en el cielo.
que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Palabra de Dios. Ya la hice. En ese momento, hermano, en este momento, cuando vamos a misa, todas las oraciones de los santos, todas las oraciones de nosotros se están uniendo a todas las oraciones de los santos del cielo. Los ángeles suben y bajan. Usted puede seguir leyendo el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro litúrgico, en donde explica el gran misterio de la misa. El gran misterio de la misa está contenido en el libro del Apocalipsis, aunque usted no lo crea. Lejos de ser un libro de grandes calamidades, es un libro litúrgico, en donde se está explicando, hermano, que cuando vamos a misa nos unimos al altar del cielo, suben y bajen ángeles, las oraciones suben, y nuestro Señor Jesucristo está hoy en el santuario del cielo, ofreciéndose de una vez y para siempre, y actualizando nosotros acá en la tierra el sacrificio de Cristo, y nos estamos uniendo al Padre Celestial por medio de Jesucristo. Ya entendimos 1 de Timoteo 2:5, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús. Cristo es el único mediador, sumo y eterno sacerdote, que se está ofreciendo delante del Padre, y nosotros en la Santa Misa nos estamos conectando al cielo. Aunque usted no lo crea. Solo la Iglesia Católica cumple la profecía de Malaquías 1:11. Solo la Iglesia Católica cumple la profecía de Malaquías 1:11. Escúchelo, hermano. Malaquías 1:11 dice: pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sibot. Palabra de Dios. Malaquías 1:11: en todo lugar se ofrece un sacrificio, un sacrificio. ¿Sabía usted que cada 4 segundos en alguna parte del mundo se está elevando Jesucristo en el altar? Porque esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia universal, esta es la iglesia que está cumpliendo Malaquías 1:11. Esta es la iglesia que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Usted y yo, hermano, tenemos la gran dicha de ser católicos. Y usted y yo, hermano, tenemos la gran dicha de no ir a celebrar una santa cena, no ir a celebrar una cena para recordar algo pasado. Usted y yo, hermano, tenemos la gran dicha de ir a actualizar la alianza, la nueva alianza de Cristo Jesús, en donde en el altar nos elevamos al cielo por el único y eterno sacrificio de Cristo, que está en el cielo ofreciéndose hoy para salvación de nuestros pecados. Este es el tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia. Con razón dicen los padres de la iglesia, y con razón dicen los papas, que la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Si usted y yo comulgamos todos los días, hermano, algo extraordinario tiene que pasar en su vida. Algo extraordinario tiene que pasar en su casa. Algo extraordinario tiene que pasar en su comunidad. ¿Cuántos jóvenes se están matando tomando droga, comiendo droga, tomando alcohol, tomando sexo desenfrenado, sin saber que el alimento de vida eterna, Cristo Jesús, está en los altares, y ese sí puede llenar totalmente tu corazón? Es extraordinario
lo que usted y yo estamos viviendo en la Santa Misa. Así que, hermano, a partir de hoy, si usted no es católico, yo le invito a que usted medite sobre estas cosas. Hay un libro de un converso que se llama La Cena del Cordero. La Cena del Cordero. Ahí lo tengo. De Scott Hahn. Ese libro narra y explica la Eucaristía desde el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis hay incienso. En el libro del Apocalipsis están las vírgenes, están los castos, están los sacerdotes, están los cálices, está la menorá, está la palabra de Dios, está el trono o el altar, está el incienso, están las oblaciones, están los sacrificios. Todo está en el libro del Apocalipsis, hermano. Y Scott Hahn, un teólogo protestante eminente, que a través de la fuerza de la verdad se convirtió al catolicismo, es, hermano, yo le invito a usted, hermano no católico, a que lo lea. Y a ustedes, por supuesto, hermanos católicos, lean. Después de Roma, Dulce Hogar, ese es el que sigue. Y con eso terminamos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche maravillosa en la cual nos has explicado el gran misterio de Cristo. Hoy hemos entendido, Señor, de que Cristo está presente delante de ti y que nos miras a través de tu Hijo, o sea, los anteojos de misericordia con los que miras a tu pueblo es a través de Cristo como sumo y eterno sacerdote, ofreciéndose delante de ti en el altar del cielo por la salvación de nosotros, ofreciéndose hoy. Por eso, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a entender aún más este gran misterio que es la celebración de la Eucaristía, en griego, que significa acción de gracias. Que esta acción de gracias que celebra la Iglesia Católica en todo el mundo para la gloria tuya, mi Señor, pueda para cada uno de nosotros ser el alimento espiritual diario que nos lleve a paso seguro hasta la vida eterna. Todo esto, Padre Celestial, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre.